Soy Jorge Luis Fontanini, hice el servicio militar en Curuzucuatiá Corriente en el comando de la Tercera Brigada, en la compañía Comando y Servicio. Soy soldado clase 1962, tengo 62 años y bueno, para esa época, digamos, del servicio militar, bueno, voy a contar un poquito de mi familia para... Contanos tu infancia, adolescencia. Mi infancia, sí, venís. yo nací en La Paz, Entre Ríos, en el norte entrerriano, estamos ahí en el límite con Corrientes. Bueno, de chico con mis padres, cuando estaban juntos, realmente, aparte tengo un hermano mayor que yo, un año más grande que yo, trabajaba en el campo mi padre y mi madre lo acompañaba, entonces la verdad que tuve una infancia linda, no puedo quejarme, sí por los problemas que después tenían mis padres, ¿no es cierto?, que empezaron a tener sus discusiones, bueno, por eso a los 9 años se separan y yo termino yéndome con mi madre a Santa Fe, justamente cerca de Rosario, estuve primero en Chabá, después estuve en Vigán y terminamos en Casilda, en la ciudad de Casilda, es decir que yo desde los 9 años hasta los 27 años más o menos estuve en la ciudad de Casilda. Quiere decir que terminé mi primaria, hice parte de mi secundaria porque yo no había terminado la secundaria, sino que hice el ciclo básico técnico, estaba estudiando en un colegio llamado el Colegio Técnico Sagrada Familia y bueno, siempre desde el primer año yo no quería estudiar, pero por mi vieja lo hice y bueno, esas cosas son para mí importantes, ¿no? Yo creo que hoy le agradezco muchísimo porque, bueno, después voy a contar los relatos por qué quise seguir estudiando y quise seguir haciendo. El tema es que yo a los 16, 17 años quería ser, en esa época militar, yo quería ser piloto de avión. O sea, entonces, ¿qué es lo que quería hacer? Yo quería irme a la escuela militar, a Córdoba. El tema es que no tenía el secundario. Entonces me entero que en Buenos Aires, y en Córdoba también hay una escuela de suboficiales, pero en Ezeiza, la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Ezeiza, la SFAE, bueno, empiezo a tener información, pido los papeles, todo, lleno papeles, tengo que rendir un examen, lo rindo, salgo bien en ese examen y comienzo. En el año, eso fue, o sea, todo esto, el llenar papeles fue en el 80, fines del 80. En el 81 ya teniendo todo para incorporarme, me incorporo más o menos mes de marzo, y estoy un mes. Como creo que no es lo que yo quiero, entonces pido la baja. Cuando voy a entrevistarlo al que estaba de personal, que era un alférez, me hace todo el tema de la baja. ¿Qué pasa? El alférez me toma todos los datos, pero después me da el certificado, no los certificados, sino la cédula de llamado del ejército para hacer la colimba, o sea, el servicio militar obligatorio. ¿Te quedás o te quedás? Te dijeron. ¿Te quedás? Entonces hice un cambio nada más. Entonces, ¿qué pasa? Me fui con eso, me presenté en el Distrito Militar Rosario, porque justamente yo me enrolé en el Distrito Militar Rosario, que pertenecía a Rosario, de Casilda, toda la zona. Me presento y eso era más o menos antes de Semana Santa. Entonces, del 81, ¿no? Ya del 81, esto ya estamos hablando del 81. Me presento en el Distrito Militar y encuentro 9 soldados, digo soldados, eran ciudadanos, que todavía estaban a las vueltas porque no sabían qué destino iban a tener. Entonces nos encontramos y nos dicen, bueno, van a pasar con su familia a Semana Santa y el lunes siguiente se presentan a las 6 de la mañana, presentarnos en el distrito. Tal cual lo hicimos, nos presentamos el lunes, no me acuerdo de qué fecha, después de Semana Santa, y bueno, 9, éramos 10, ese 10 después va a ver que sirve para mucho, es clave para mí el 10. Sucede que le dan a uno de los ciudadanos, a un muchacho, le dan en una bolsita de nylon los 10 documentos nuestros. Y nos dicen, el destino de ustedes es Curuzucuatiá Corriente. Algunos no conocían, no querían saber nada porque dicen, no sé a dónde nos mandan. Yo más o menos tenía datos, ¿por qué? Porque estaba viviendo en La Paz, sabía que Curuzú era parte de Corriente ahí,
son 300, 350 kilómetros de distancia de La Paz. Bueno, dije yo, bueno, y yo quería hacer el servicio militar, no hice en la SFAE, pero yo quería hacer el servicio, entonces no tuve problema. Nos mandan en tren, nos dicen, bueno, van a ir hasta Buenos Aires toman otro tren que los va a llevar a Corrientes, o sea, a Curuzú, y bueno, hacemos eso, nos vamos hasta Buenos Aires. En Buenos Aires, bueno, como teníamos que esperar el otro tren, ¿qué hacemos? Bueno, alguno tenía algún familiar, entonces dice, bueno, yo me voy a visitar a mi familiar, voy a hacer esto, el otro dice, bueno, vamos a recorrer Buenos Aires. La cuestión es que perdimos el tren. Perdimos el tren, ese día ya no pudimos salir, tuvimos que esperar hasta el otro día para poder hacerlo. Lo digo porque en realidad hoy después nos dimos cuenta que si ya teníamos documentos y todo, si no nos presentaba iba a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Curuzú, nosotros llegamos a la madrugada a Curuzú-Cuatiá. No recuerdo bien el día, pero bueno, llegamos a Curuzú los días, nos empezamos a conocer entre nosotros. Como era de madrugada, preguntábamos, porque teníamos que ir al comando, preguntamos dónde quedaba el comando. Y resulta que nos mandaron al batallón logístico. La persona que nos dijo, vayan por acá, que sé yo, nos fuimos al batallón logístico. El batallón logístico quedaba en la otra punta de Curuzú. Era en la época que todavía se manejaba el tema del terrorismo, había cuestiones que eran muy complicadas. Entonces, 10 tipos a cierta hora de la madrugada caminando en un sector, de golpe nos encienden un reflector, alto quien vive, habíamos llegado hasta lo que era el batallón logístico, y nos hacen levantar las manos, alto quien vive, nos hacen todo, que nos quedemos quietos, todo, porque no sabíamos, nosotros no sabíamos nada, en ese momento todavía no teníamos contacto con lo militar, no teníamos nociones de cómo reaccionar, quedamos quietitos, con las manos arriba, y bueno, hasta que vino el personal, ahí tomaron los datos, le dijimos, bueno, venimos de Rosario, el distrito militar, nos mandan acá, tenemos que ir al comando. Bueno, no, dice, el batallón, igualmente dice, vengan, les vamos a dar el desayuno, nos dieron el desayuno, o sea, el mate cocido, nos dieron desayuno, y dice, después va a salir un camión que los va a llevar hasta el centro de Curuzú y le va a indicar dónde tienen que ir ustedes para el comando. Tal cual lo hicimos, nos llevaron hasta el centro, y de ahí, a patita, los 10, caminando hasta el comando que está en la entrada, más o menos frente al hospital militar. Escribime bien, ¿el comando era una guarnición de infantería? El comando al Estado Mayor. El Estado Mayor, que ahí justamente funcionaba la compañía Comando y Servicio, que es la subunidad que está a cargo de lo que es el comando en sí. Después al lado teníamos comunicaciones, porque ahí en Curuzú había muchas unidades, estaba subunidades. Como te dije, el batallón logístico, eso, estaba gendarmería también al lado, o sea, mucho militarizado. En ese momento había mucho militarizado. Entonces, ¿Pero cómo se denominaba nosotros tenemos que ir al comando, compañía Comando y Servicio. Perfecto. Llegamos al puesto, que ese puesto lo cubría comunicaciones, no eran los de comando, sino comunicaciones. Entonces, sí, nos dicen, llegaron bien, qué sé yo, bueno, nos hacen entrar a la unidad, a la subunidad sería, porque es una compañía, nos recibe un sargento, nos toman los datos, todo, y se quedan con los documentos, bueno, como no sabían qué hacer tampoco ellos ni nosotros, porque la verdad que llegamos un día de calor, hacía mucho calor, no tuvieron mejor idea que mandarnos a picar ladrillo al fondo de la compañía. O sea que bien. Arrancamos laburando, y que justamente como anécdota siempre cuento de que había uno de los soldados, que todavía éramos ciudadanos, que no éramos soldados, pero estábamos ahí para cumplir con la patria, que no quería estar. No, él se sentía como que no, ahí no podía estar, no iba a sobrevivir ahí. Entonces, este muchachito dice, yo voy a poner el dedo sobre un ladrillo y me pegan un martillazo, así esas cosas raras que no las vamos a hacer. No lo hicimos, por supuesto. Bueno, al mediodía, nos llevan al comedor, nos dan de comer. No estaba la compañía, porque la compañía, los soldados que ya estaban incorporados, ya hacía un mes que estaban incorporados, ya estaban en el terreno, estaban en el campo haciendo intrusión. Entonces, nosotros nos quedamos ahí. A la noche, yo creo que
los viernes era que daban, no sé si era un juego viernes, que daban cine. Como no teníamos nada que hacer a la noche, después de cenarnos, nos dejaron ir al cine. Fuimos al cine. Y bueno, en el medio de la película, alguien grita, a ver, los rosarinos. Porque no, los rosarinos, no muchos no los quería. Entonces yo siempre dije, pero yo no soy rosarino, yo soy entrerriano. Pero como llegué con el grupo de los 10, siempre me tomaron como rosarino. Bueno, pasa. No importa, son argentinos también. Entonces, bueno, nos llaman, nos sacan, nos entregan equipo, ropa de fajín, y bueno, nos suben a los camiones, nos dan los equipos al campo. Fuimos al campo, y como era de noche, ya estaban todos descansando, nos llevaron a una carpa grande, nos dice, ubíquense donde ustedes puedan, mañana vemos. Y bueno, por ahí pasamos sobre alguno que no nos trató bien, nos dijo alguna cosita, porque no veíamos nada. Entramos en la carpa y no veíamos nada. Bueno, hasta el otro día. El otro día ya nos incorporamos bien con la compañía, ya nos presentaron todo, la gente de Rosario, que yo, bueno, con toda la compañía, 160 y pico de monos. Así que éramos bastante en esa época. Hoy ya la cosa es distinta, hoy una compañía no tiene esta cantidad de gente. Aprovecho para aclarar también de por qué estoy de uniforme y por qué tengo mi insignia de subteniente, porque yo estoy en la reserva, ahora mismo. Soy subteniente de reserva, estoy en una compañía que es la Compañía de Reserva Paraná, o Justo José de Urquiza, desde el 2013 que empecé. En el 2014 hice el curso de oficial de reserva, lo hice en el 14 en Córdoba, en el de paracaidista. Se hace un año del curso cada 15 días, bueno, hicimos ese curso, terminás ese curso y sos subteniente de reserva. Subteniente de reserva que figura en el Ministerio de Defensa, tal cual, detallado todo como corresponde, subteniente de reserva del Ejército Argentino. Por eso que puedo llevar uniforme y como veterano, por supuesto, no hay objeciones. Así que, bueno, quería aclarar un poquito por qué estaba. Si ¿Qué te llevó justamente, sabiendo que, bueno, ahora vamos a entrar también en esos detalles, durante los meses y los días previos a partir a Malvinas y la experiencia en Malvinas, pero qué te llevó a haber ido a Malvinas en condición de conscripto, de soldado, y una vez que volvés de la guerra durante la posguerra, también después nos vas a comentar qué actividades o cómo te fuiste desenvolviendo durante la posguerra, qué estuviste haciendo, pero qué te llevó a querer volver a ingresar a la fuerza y ser parte del ejército? Por algo simple, me gustó siempre. O sea, no hubo cambio. ¿Qué pasó? Sí, que cuando llegamos de Malvinas la situación era diferente. O sea, estábamos en un momento que era crítico para nosotros, no nos sentíamos cómodos en ese momento. Lógicamente, cuando salimos de baja, directamente cada uno quería irse a su casa y tal cual, ya no quería. En ese momento es como que no quería saber nada. ¿Me entendés? Pero el corazón de uno, cuando quiere, tendría que haber sido militar toda mi vida. Yo tendría que haber seguido, porque nos dieron la posibilidad también de seguir. El que quería quedarse se podía quedar. Cosa que no lo hicimos, la mayoría no lo hizo. Yo creo que nadie se quedó, si hubo algunos, fueron un poquito. Pero por eso te digo, cuando uno, yo creo que la profesión mía debe haber sido ser militar. Pero no me arrepiento de las cosas que hice y después de estar en la reserva. Hoy no. Hoy estoy cumpliendo algo que, como decir, estoy allá, ¿viste? Cuando se te dan las cosas, a pesar de todo, las contrariedades que vos podés tener, que después voy a contar, después de Malvinas. Pero bueno, vamos a irnos a 1981, cuando empecé a hacer el servicio. Yo empecé en abril, porque de marzo a abril ese mes lo tuve en la FAE, que también hice, ya empecé con, o sea, lo que no hice en el terreno con ejército, lo hice en la Fuerza Aérea, que tuvimos instrucciones, tuvimos un montón de cosas, empecé a conocer las armas, el FAL, inclusive teníamos el Mauser, se trabajaba el Mauser en la Fuerza Aérea también, lo conocimos, la pistola, que es también la que hoy, la Browning, la que se maneja hoy, la 9, también se estaba conociendo. Se conocía mucho la 1125, la Ballester Molina, todo eso. Todas esas las conocimos, pero ya se estaban quedando
obsoleta y empezó, yo en la época nuestra creo que empezó ya la 9 milímetros, la Brownie. Entonces, bueno, desde abril, digamos, ya empecé el servicio militar. Bueno, empecé, digamos, cuando llegamos al cuartel, después de la instrucción que tuvimos en el campo, que fue bastante movida, nosotros le llamamos el baile, tuvimos una oportunidad justamente, se reúne a la compañía en el terreno, los oficiales instructores piden, fulanito de tal pase, desarme el fusil y lo arma, y los que habían estado un mes, eran chaqueños, correntinos, algunos no sabían tampoco cómo desarmarlo. Llaman a un compañero nuestro, que había sido poquito que había entrado, que tenía su educación, todo, Pablo Rosado, me acuerdo bien, porque después estuvo con nosotros, después había contado con él. Y Pablito, con lo que había recibido ya le bastaba y le sobraba, y le desarmó y lo armó y todo. El subteniente a cargo de nosotros nos dio una arenga ahí diciendo, ¿cómo puede ser que un soldado que recién incorporado que dice, y los que estuvieron un mes acá no puedan desarmar? Bueno, se armó un target y ahí nomás, carrera Maco de por tierra, 2 horas arrastrándonos, que fue lo peor que tuvimos, carrera Maco de por tierra, carrera más, y después empezaron a usar el silbato, pip, 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 pip. O sea, eso me quedó patético. Fue la que nos marcó bien porque fue 2 horas, porque siempre teníamos lo que llamamos baile, sí, siempre. El soldado, a mí me gustaba esa instrucción, ¿por qué? Después lo voy a contar, yo soy instructor de karate, yo a los 12 años empecé con el tema del karate. O sea que cuando ya a los 18 años, el tema de karate yo ya tenía pensado, ya tenía en esa época poner un cinturón intermedio de color, ¿viste? Que ya más o menos tenía y me gustaba. Entonces, cuando yo entré al servicio, y por eso te digo, me gusta lo militar, a mí me gustaba la acción. Por eso te digo, yo me quedo con la intuición, está bien, hoy son más profesionales, tienen todo, pero no tienen la reacción para mí si vos no tenés la colimba, como decíamos nosotros, en la colimba te agarraba el cabo, te agarraba el sargento, te agarraba el subteniente, te agarraba hasta el general si pasaba por ahí, te agarraba por cualquier cosa. Era, venga, y cuando vos decías, ordene mi subteniente, ordene mi capitán, ordene mi mayor, el que sea, y tenías que salir corriendo, y si no salías corriendo, te hacían ahí nomás arrastrar y así, y te pegaban un pequeño baile, y vivíamos así. Y para mí era bueno eso, porque yo lo tomaba como una parte de la instrucción, o sea, lo seguía como si fuera parte del entrenamiento. Entonces no me dificultaba. En cambio a otros sí, había otros que sufrían, porque no quería saber nada. Hay que recordar que ese servicio militar era obligatorio, no todo el mundo quería estar en ese lugar. Pero sin embargo, se fueron, es lo que rescatamos siempre del servicio militar. Al final de todo, es como que todos nos llevamos las buenas, hayamos pasado lo que hayamos pasado, realmente es como que quedan anécdotas, cosas muy lindas, por eso queda una camaradería, una cuestión de amistad y de muchas cosas que no se consigue en otro lado, vos no la ves en otro lado, porque todos pasamos lo mismo. El servicio militar era muy bueno, ¿cierto? Nos igualaba. Tenía al tipo que era, como decía, el que venía de los papitos que eran ricos, que tenían de todo, que estaban acostumbrados, ¿viste?, a otra cuestión, y tenía a los pobrecitos que venían del monte, que no sabían ni leer ni escribir. Y ahí adentro éramos todos iguales, no había diferencia. Éramos todos iguales, no se hacía diferencia para nada. Lógicamente después se sacaba para las funciones en sí, aquel que tenía más capacidad, o tenía aptitud, o tenía, había cursado, o si era alguien que ya estaba entrando en la universidad. Nosotros no tuvimos. Había algunos que habían terminado su secundario. Yo tenía la mitad del secundario, pero también tenía ya cierta instrucción de esas cosas. Entonces nos elegían, por ejemplo, yo estuve en el Estado Mayor, primero fui cafetero, estuve ahí adentro del Estado Mayor, estuve para ser chofer del general, que nos ganó otro, pero después me mandaron a casinos oficiales, que, o sea,
yo la pasé bien dentro de todo, me sacaron de la compañía, de la cuadra, como decían nosotros, y estuve en distintas funciones donde realmente necesitaban gente que tenga cierta capacidad como para poder desenvolverte, no todo el mundo, los otros estaban todos en la cuadra. Entonces se seleccionaba, al que iba a estar en el detal, o sea, en la parte de la compañía, pero manejando cosas administrativas, todas esas cosas que siempre se seleccionaba soldados que tenían, que habían pasado por escuela o tenían su secundario, Bien. Eso era importante. Bueno, se van definiendo las funciones y los roles dentro de... Exactamente. El rol de combate que le llamamos nosotros, o sea, si bien en una compañía de infantería se conforma por secciones y esas secciones están conformadas por grupos, y esos grupos en realidad somos grupos de tiradores, porque somos infantería. La infantería es el arma, digamos, que está equipada y preparada, como dice bien el concepto y definición, para enfrentar directamente al enemigo. Distinto si vos decís la caballería o la artillería, que la artillería trabaja como apoyo y desde otra distancia porque maneja directamente otros elementos. Entonces, las armas básicas son la infantería y la caballería. Esas son las básicas, digamos, dentro de la organización del ejército. El ejército tiene 5 armas: infantería, caballería, artillería, comunicaciones y ingenieros. Esas son las 5 armas que tiene. Después tiene especialidades, servicio y qué sé yo. Bueno, infantería es, digamos, la madre de todo esto porque inclusive los que están en caballería o están en artillería básicamente tienen la preparación de infantería, pero no la especialidad en sí como es el infante después cuando trabaja como arma. Como lo específico. Con el rol específico. Nos sale una licencia para nosotros, justamente una licencia de 15 días, y después de eso iba a venir la baja, ya de los últimos, los que daban últimos. Le digo al cabo primero, mi cabo primero le digo, hay una licencia, le digo, ¿me puedo anotar? Sí, dice, anotate. Me anoto con el que estaba en el detal, Sergio Dezza, que era un rosarino, que es el que nos incorporamos juntos, y es el que muere en Malvinas el último día, a través de un cañoneo, no sé, o sea, lo perdimos. La compañía nuestra perdió 3 soldados en Malvinas. Entonces, esa licencia, cuando se estaba por cumplir, surge lo del 2 de abril, del 82 ya. ¿Qué pasa? Se corta todo. Ya no hay más licencia, no hay nada. Y con este cabo primero, como estábamos con el tema de equipos, de ropa, de uniforme y todo, nos quedamos para, inclusive lo cuento yo, a veces hasta las 12 de la noche, la 1, depende, porque teníamos que ir a la intendencia, tener elementos, preparar los elementos para los soldados, todo. La compañía nuestra era grande, 160 tipos, o sea que había que preparar muchas cosas. Entonces nos llevó mucho tiempo eso. Porque de ahí vamos a empezar a hablar ya del tema de Malvinas. O sea, nosotros en ese momento, la pregunta tuya, ¿cómo nos enteramos del 2 de abril? Y cómo se empiezan a movilizar también. Justamente, yo me entero, estando en el club de soldados, donde justamente íbamos siempre, porque ahí comprábamos golosinas, cosas, cigarrillos para la gente que fumaba. Yo no fumaba, pero o sea, había cosas para los soldados que teníamos ahí, y había un televisor en ese momento, y era a colores nuevos, o sea, existía en ese momento Argentina Televisora Color. Los informativos Argentina Televisora Color, y ahí es donde nosotros nos enteramos la recuperación de Malvinas y todas las novedades. Pero no pasó más de eso. O sea, seguimos haciendo otras cosas, los comentarios y todo, porque no pasaba nada. Nosotros después empezamos a entrar de que se iba seguramente o iba a haber una movilización, algo, por el tema de los equipos, preparar. Pero esto fue del 2 al 15. Recién el 15 de abril, la compañía, o sea, todo el personal que iba a viajar a Malvinas, se prepara. Inclusive no era Malvinas, era movilización al sur, porque no se hablaba de ir a Malvinas. Igualmente, por ahí pensábamos que, bueno, íbamos a conocer Malvinas. Y ahí es cuando, el 15 de abril, nosotros tenemos la despedida desde la estación de trenes, que
fue muy emotiva. ¿Por qué? Porque siempre lo cuento, la banda de música nos despide ahí con la gente, los familiares, toda la gente que estaba ahí, y lógicamente, y nadie sabía a dónde íbamos, pero esa separación, muchas madres, familiares llorando, lógicamente, separándose de su hijo. Pero nosotros contentos. Nosotros cuando fuimos en tren hasta Paraná, vinimos hasta Paraná, en tren, nos habían dado raciones frías, es decir, un huevo, una milanesa, un sándwich de milanesa, ración fría, para comer en el viaje, una naranja, como siempre nos daban. Esa era nuestra comida hasta llegar a Paraná. Es como, te lo cuento así porque esa ración sirvió como para 3 o 4 días de después no comer nada, porque cuando llegamos a Paraná, llegamos, ponerle, no sé si a las 10 de la noche más o menos, tuvimos que esperar casi hasta la medianoche. Y ahí nos llevan, digamos, de lo que era la estación de tren en ese momento, nos llevan a la segunda brigada aérea, digamos, al aeroparque, en camiones. Y ahí tuvimos que esperar. En ese momento me acuerdo que estaba el general Trimarco, que era jefe de Estado, mayor, no sé qué tenía que ver, que nos hicimos una formación y el general nos despide, nos saluda, nos desea buena suerte, un montón de cosas nos dice, muy bien, hasta que después ascendemos al avión, a un 707 de Aerolíneas Argentinas, ya sin asiento desde el vamos, sin nada, todo amontonado, a Comodoro Rivadavia. O sea, nosotros ya desde ahí, desde que salimos, yo no me acuerdo qué hora salimos, si al mediodía, a la 1 de la tarde, no sé qué hora salimos de Cruzú, pero todo ese trayecto más o menos nos llevó 16 horas hasta que llegamos a Comodoro Rivadavia y nos llevaron después al Liceo General Roca, Liceo Militar General Roca, que ahí es donde nos quedamos 2 semanas en ese liceo antes de pasar a Malvinas. Pero no había ni noticia ni comentario que íbamos a pasar a Malvinas. Porque después, bueno, cuando uno empieza a atar cabos de todo lo que, la historia, cómo va pasando, por eso digo, Malvinas se hizo como para recuperarlas nada más y dejar una guarnición y negociar, cosa que era un error, siempre le digo a los militares, ¿no? Que como ellos que conocen tanto de estrategias y de cómo se maneja el enemigo, lógicamente, saber y estudiar, ¿no? Estudiar a los ingleses no te van a venir a dialogar, te van a venir y hicieron lo que tenían que hacer. Lógicamente ellos no iban a permitir que uno del tercer mundo allá te vengan y te toquen, ¿no? Ellos armaron su flota y se vinieron a hacer la cosa. Entonces, ahí es donde, por eso nosotros después del 15 recién, porque eso si se hubiera hecho bien todas las cosas, nos hubiéramos evitado un montón de cosas de parte logística, de parte de armamento, de la parte, digamos, de arsenales que faltaba. Todas esas cosas se hubieran solucionado si se hubiera pensado que íbamos a ir a una guerra, o sea, que iba a haber enfrentamiento. Pero como no se pensó de esa manera, uno se da cuenta que ahora lo evalúa todo y te das cuenta que no se hizo de esa manera, fue todo apurado. Por eso hasta los mismos militares te dicen, ¿qué se hizo bien? Se hizo bien el desembarco, la operación Rosario fue excelente. Todo muy bien, se ocupó Malvinas, como lo quisieron hacer incruento, no tener bajas británicas, hubo bajas argentinas, caso del capitán Giachino, y de otros suboficiales también fueron heridos, o sea, pero no se le causó baja a ellos, porque había una orden para negociar. Lógicamente los ingleses no vinieron a negociar, se armaron toda la flota para venirse y sacarte de ahí. Entonces, cuando esto, creo que el general Galtieri fue a Malvinas, estuvo un día, no sé qué, digo, hay que reforzar las posiciones, y bueno, y ahí es donde se convoca la tercera brigada, la nuestra, porque en Malvinas hubo 3 brigadas, la 9ª, 10ª y 3ª. Entonces ahí es como que todo eso se hizo a las apuradas, se hizo toda la apurada. Cuando los ingleses hacen el bloqueo de las 200 millas marítimas, así que el bloqueo, lógicamente se tuvo que empezar a cuidar mucho porque donde te agarraba te podían
Bien, ¿cuándo cruzan ustedes aproximadamente en qué fecha Bien. Malvinas? Te cuento, estuvimos 2 semanas, ya te digo, desde el 15 estuvimos 2 semanas en el liceo. El 23, 24, no me acuerdo bien, salimos en camiones por la costa, recorremos Caleta Olivia, San Julián, toda esa zona, porque nos iban a llevar a un lugar como para mantener resguardada la parte continental, digamos. Íbamos a ser continentales, íbamos a mantenernos la brigada en distintos puntos, como cuidando, digamos, el continente. Pero cuando llegamos a cierto lugar de yo me acuerdo si San Julián o Caleta Olivia, no me acuerdo, en un campo que estuvimos, a la noche estábamos descansando, viene una contraorden que teníamos que volver urgente otra vez a Comodoro. Volvemos a Comodoro, llegamos al 25 de la mañana, digamos, al mediodía nos llevan a almorzar, pero no terminamos el almorzar, hacemos una formación, y en esa formación, nuestro jefe de compañía, un capitán, nos dice que íbamos a ir a Malvinas. Entonces, a la tarde de ese 25, más o menos a las 4:30 de la tarde, nos llevan en camiones, nuestros camiones que estaban ahí en Comodoro, nos llevan otra vez a tomar un avión, digamos, como un avión de aerolínea también, sin asientos, sin nada. A las 4:30 de la tarde salimos desde, digamos, el continente a Malvinas. A Malvinas habremos llegado a las 5 de la tarde, pero antes de llegar nosotros empezamos a ver la silueta, se ve hermoso ver las Islas Malvinas desde el aire, pero con nubarrones, todo, o sea, salimos, siempre lo cuento, salimos de Comodoro con un día, digamos, entre nublado, con sol, frío, ¿sí? Con viento, porque en la zona siempre hay viento, pero no de la manera que cuando llegamos a la pista, que ya era casi de noche por la zona, y además nos hicieron poner la capa poncho, porque cuando bajamos el viento era terrible, una lluvia que decía llovizna, que más que llovizna ya era lluvia, frío, ahí ya ese primer contacto fue algo terrible, porque nos costó mucho, porque nosotros bajamos todos y nos hicieron armar el vivac, o sea, el vivac es toda la instalación de la compañía en el terreno, con las carpitas, teníamos las carpitas paño, de esas dobles triangulares, que cada mitad de paño la llevábamos un soldado, o sea, que cada 2 soldados teníamos para armar la carpita. Nos costó un montón a poder armar esa carpita, que era una carpita chiquita, nos rompía los parantes, no podíamos ponerla por el viento que había, le poníamos piedras, se nos volaba, nos costó un montón más. Cuando lo logramos armar, ya por supuesto nosotros ya estábamos mojados, de pie a cabeza ya estamos. ¿Eso era en Puerto Argentino? Puerto Argentino, por eso te digo, llegamos a la pista, nos llevan a un sector al lado de la pista para armar el vivac, armamos el vivac de esa manera, te digo a las 5 de la noche, nos llevó bastante tiempo, después que terminamos eso nos mandan a descansar, no comimos nada, por supuesto, no había comida, no habían llegado nuestras raciones, nada, no teníamos nada. Nos mandan a dormir, estábamos mojados ya de por sí, ya el frío ya empezamos mal. Y bueno, nos quedamos ahí. A las 10 de la noche, 10, 11 de la noche, nos levantan por una alarma, una alerta. No sabía qué pasaba, nadie sabía nada, pero nos alertan, nos hacen salir de la carpa, bueno, estar atentos. No pasó nada. Después nos enteramos que el radar había detectado no sé qué cosa, pero no fue pero la alerta se hizo. Entonces, esa noche, bueno, dormimos mal, ya sin comer, sin nada, nos quedamos hasta el otro día, que era el día 26. El día 26 no hubo orden para nosotros más que teníamos cierta libertad, teniendo nuestro lugar, teníamos libertad como para desplazarnos, así que fuimos a recorrer la zona y ahí pudimos ver el movimiento de tropas, de gente que ya se había instalado inclusive, de personal que ya se había instalado, soldados, mucho movimiento de helicópteros, mucho movimiento de aviones, porque en esos momentos había mucha comunicación todavía, mucho viaje, volver, el continente, y todo el 26. El 26 yo creo que fue el día que comimos un pancito, nos dieron un pancito, pudimos, ni siquiera un mate cocido tuvimos. O sea que ya estábamos medio mal en eso. Pasamos al 27. El 27 de la mañana hacemos una formación, que yo me acuerdo que creo que si había llovizna o algo, no era tanto, pero hicimos la formación
Y ahí es donde selecciona un sargento 10 soldados. Los fue sacando. Venga usted, venga usted, venga usted, 10 soldados, el cual me incluyo. En ese momento estaba el Regimiento de Infantería 5, el que ahora está en Villaguay. Lo estaban helitransportando así en helicóptero, lo estaban llevando en helicóptero a la Gran Malvina. Lógicamente, yo me acuerdo, esta es como la película, ver una película de Vietnam. Tantos helicópteros, porque yo debo haber contado 10, 12 helicópteros. Era una cosa muy linda para ver, ¿no es cierto?, el transporte de los soldados, porque cada helicóptero, los Pumas, no sé, llevaban, qué sé yo, 20 soldados cada. Entonces tenían que hacer varios viajes para poder transportar el regimiento completo. De Soledad a Gran Malvina. Desde el aeropuerto, sí, desde el aeropuerto de Soledad, el puerto argentino, a la Gran Malvina. Ya te digo, un regimiento son 4 compañías. Ponele que 4 compañías, te estoy hablando, cada compañía 160 hombres, multiplicalo, son muchos viajes que tenés que hacer. En uno de esos viajes, bueno, a nosotros nos sacan y nos explican, ustedes van a estar con el comando de la brigada, van a estar con el general Parada. Era como que íbamos a ser custodio del general Parada. Entonces, también, en un helicóptero, nos embarcan en un helicóptero a la Gran Malvina. Llegamos a la Gran Malvina, cerca del mediodía, no me acuerdo bien, y bueno, ya ahí, ahí tenemos también anécdotas para contar, porque llegamos a una altura, el helicóptero nos baja en una altura, y nos dicen, ustedes van a ocupar aquel sector, y teníamos una hondanada, y nosotros teníamos el equipo, por ejemplo, el bolsón portaequipo, que era grande, ¿y qué hicimos nosotros? Inteligente, nosotros decíamos, no vamos a portar, lo pusimos así, como teníamos una pendiente, los mandamos. Que ruede. Que ruede. Nos pegaron. Bueno, pero no importa, lo dejamos que se vaya. Entonces, allá sí, en el fondo lo agarramos y subíamos otra vez hasta donde estamos. Porque es así, llegamos al pueblito Puerto Howard. Puerto Howard eran 8, 10 casas, no había mucho, de los pobladores que estaban ahí. Tenía el puerto, sí, tenía el puerto, había galpones en el puerto. Y nos mandaron a nosotros a una casa donde supuestamente iba a estar el comando, digamos, los oficiales que eran parte del comando nuestro, se instalaron en esa casa, una casa media separada. Y después teníamos un lugar porque nos mandaron también después a limpiar el club del pueblo, el club social del pueblo, que era un galpón grande también, donde se reunían los kelper, ahí tenían sus encuentros, digamos, sociales, digamos, como un club. O sea, bueno, ese lugar lo transformaron en hospital de campaña. Entonces, nos mandaron a limpiar, a acomodar, a hacer un montón de cosas. Ahí también tuvimos cosas graciosas, porque tenía un compañero Andrés, que mientras limpiaba encontró un paquete de café que eran de los oficiales. Y nos viene y nos pregunta a nosotros, muchachos, dice, encontramos. Y nosotros, es lógico, llega un momento que uno, para sobrevivir, uno tiene que buscar lo que sea. Encontramos eso y dijimos, bueno, anda a tomarlo, agarrarlo, esconderlo entre, digamos, esos galpones, son de chapa, o sea, es como que tenés chapa y cobertura en el medio, porque es por la zona, ¿viste? Entonces, esconderlo en algún lado lo hizo. Y lo gracioso de todo esto es que los oficiales después andaban y sabíamos que estaban buscando su café y estaban enloquecidos. No sé si alguno de nosotros le dijeron algo, porque si ustedes hicieron esto, nos dieron, pero no, nosotros negamos todo siempre, ¿no? O sea que también esas cosas también era. Pero todavía, lógicamente, no había sensación de que íbamos a entrar nos mandaron a hacer pozo de zorro. Eso sí nos costó un poco porque es muy difícil armar un pozo de zorro en Malvinas, porque Malvinas es algo especial, digamos, vos tenés como una alfombra arriba, como si fuera una esponja, o sea, tenés 50, 60 centímetros, donde vos tranquilamente con las palitas que teníamos, las palitas Lineman, que eran las palitas chiquitas, cada uno tenía, no había problema. Pero pasaba esos 50, 60 centímetros, empezaba a encontrar piedras, las rocas. Y tenía roca chiquita, pero algunas eran rocas grandes que, lógicamente, si le daba con la palita, terminamos rompiendo palitas. No sirvió para nada. ¿Qué es lo que nos sirvió? Bueno, a ir al pueblo y empezar a buscar picos
O sea, los Kerper tenían sus picos, sus palas bien de acero como para poder hacer eso. Y así pudimos ir haciendo los pozos, que generalmente no los terminábamos. ¿Por qué? Porque nos mandaron, y hay otra anécdota ahí, veníamos comiendo mal. No sé cómo surgió que nos dieron una costillita, te lo digo así, una costillita de cordero para los 10. Vos imaginate, siempre lo cuento, ni para saborearla, para comer los 10, nos llamaron para comer esa costillita, ni un bocado cada uno hicimos, o sea que no sirvió para nada. Bueno, pero nos hicieron hacer los pozos zorro y después nos hicieron cambiar de posición. O sea, tuvimos una noche haciendo, o un día haciendo eso, después al otro día tuvimos que cambiar de posición. Cambiamos de posición, el cambio de posición, digamos, nos mandaron a un lugar que había una especie de cerco así, esos, viste, bien armadito que tenían los Kelper, cerca, y no pudimos hacer pozo de zorro porque llovía torrencialmente. Pero nos mandaron a armar, digamos, las carpas otra vez. O sea que volvimos a mojarnos otra vez completo. O sea, no nos secamos nunca, Malvinas. Cuando queríamos secarnos un poco, volvíamos a mojarnos. Eso fue nuestro eterno. Por eso yo después tuve los problemas que tuve, que los tengo físicamente, que a mí me decían es psicológico, ¿no? Después eso lo voy a contar también. Bueno, pero es decir, hasta poder llegar a quedar definitivamente en el lugar que quedamos, porque ya te digo, había una casa grande donde los oficiales, como no tenían una orden, porque el comando se iba a instalar en ese lugar, pero no se armó. El general Parada fue una sola vez, pero después nunca más. Después se instaló en Puerto Argentino, pero muchos de sus oficiales del Estado Mayor quedaron ahí en Puerto Yapeyú. Para nosotros, eso es lo claro, Puerto Howard se llamó Puerto Yapeyú. ¿Por qué? Porque el 5 tenía una compañía que justamente hacía en Yapeyú, donde está las ruinas del general San Martín, bueno, ahí hacen guardia. Entonces esa compañía hacía guardia y el coronel Mabragaña a su Estado Mayor le presentó, digamos, ese nombre de ponerle Puerto Yapeyú y todos dijeron sí, Puerto Yapeyú, bueno, quedó. Por eso se llama Puerto Yapeyú. En honor a San Martín. En honor a San Martín y porque, bueno, ellos tenían una compañía que justamente hacía guardia en ese lugar y custodiaban el mausoleo, digamos, las ruinas que están en Yapeyú. Donde había ido San Martín. Bien, después de todo este desgaste, de esas improvisaciones que venís contando, y ustedes terminan de asentarse definitivamente, contanos cuándo reciben el primer ataque, ¿no? Estábamos hablando de los últimos días de abril, bueno, ingresamos a mayo, ¿cuándo ustedes nosotros, claro, nosotros, ya te digo, llegamos al 27 de abril, ya al final de abril, empezamos mayo, todo ese tiempo que estuvimos fue de preparación, no teníamos, inclusive pensábamos que no iba a pasar nada, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa? El 21 de mayo, o sea que tuvimos todo ese tiempo donde hubo de todo, más era pelear con el clima y con el tema de la comida, porque también una de las partes que más aislada estuvo fue justamente ese regimiento y el otro regimiento, el 8, que estuvo en Bahía Fox, más abajo. Fueron dos regimientos que estuvieron aislados. ¿Por qué? Porque después voy a contar más o menos cómo fueron las cosas, que no hubo abastecimiento, porque, bueno, cuando los ingleses empezaron... el teatro de operaciones, hoy lo puedo hablar con esos tecnicismos, algunas cosas, porque yo lo estoy estudiando reglamento y cosas, y me gusta todo ese tema. El teatro de operaciones, el teatro donde se armó todo, las islas, es netamente aeronaval. Es un teatro que no es para la infantería, ya sería lo último, pero el que logra posicionarse, sea en forma aérea o en forma naval, es el que tiene el poder, que lo hicieron los ingleses. Nosotros nunca logramos tener una superioridad aérea o una superioridad naval. Es más, cuando hunden el Belgrano se estaba para posicionar, en muchos, los que conocen del tema, era un buque que era de la Segunda Guerra Mundial, que había estado en Pearl Harbor, qué sé yo, que se había salvado, qué sé yo,
y tenía cañones de 150 milímetros, o sea, tenía grandes cañones, que eran los que iban a mantener a raya toda la flota. Era el único buque que le podía presentar batalla y sin que le molestara por el alcance que tenía y por el poder de fuego que tenía. Entonces, la elección que hicieron los ingleses, Margaret Thatcher lo hizo correctamente porque para ellos iba a ser un dolor de bola, un dolor de huevo. Perdón que lo diga así, pero es así, le iba a molestar. Ellos sabían que ese buque posicionado en el estrecho de San Carlos, por ejemplo, no lo saca más. ¿Verdad? Tenía bocas de fuego que le iba a costar, ni siquiera las fragatas tenían lo de ellos, tenían esa magnitud de fuego, ¿viste? Entonces, lógicamente, nosotros hasta el 21 de mayo fue preparación, estar viendo qué pasaba, qué no pasaba, las noticias, bueno, no habíamos enterado de lo del 2 de mayo, lo de la fragata después de como es el hundimiento de la fragata de ellos también. Había cosas buenas y cosas malas, y la íbamos piloteando, digamos, pero el 21 de mayo los ingleses justamente desembarcan en San Carlos. Y nosotros San Carlos lo teníamos a pocos kilómetros, no era muy lejos de donde estábamos. Nosotros, Howard tiene una entrada de una bahía, tenés un cerro que te separa digamos, del estrecho, y después tenés el estrecho en sí. Te va más al norte y te encontrás con San Carlos. O sea que justamente después, una de las posiciones que se quiso hacer siempre, inclusive se logró con los comandos, para tener alguien posicionado en el monte Rosalía creo que se llama, uno de los montes más altos que está cerca, que tiene una visión muy buena para lo que era donde desembarcaron los ingleses, esa posición de un observador adelantado, ¿viste? Para poder informar y dar datos, ese callejón, porque claro, los ingleses la pasaron mal. En Bahía San Carlos. En Bahía San Carlos, exactamente, con la entrada cuando empieza el 21. El 21 empiezan muchas operaciones. Primero no tenemos que olvidar que el 1 de mayo pasa lo de Puerto Argentino. El bombardeo, el ataque, el inicio de las operaciones es el 1 de mayo. Pero nosotros en ese momento nos enteramos después, pero nosotros no sufrimos nada, estaban alejados. De Puerto Argentino al lugar de nosotros son 100, 120 kilómetros más o menos. Entonces eso no lo vivimos nosotros. Pero el 21 sí. El 21 realmente cuando nosotros tenemos nuestro bautismo de fuego, le decimos, ¿por qué? Porque el 21 de mayo a las 9 de la mañana, yo no sé si me acuerdo que estaba saliendo de guardia, porque nosotros hacíamos, te aclaro un poquito la función que cumplimos los 10 soldados. Al estar solos muchas veces, no teníamos un jefe en sí que nos dirigiera, simplemente nos manejábamos con los oficiales que estaban, y bueno, se había conformado que los 10 íbamos a ser PM, o sea, policía militar, en la mañana, en toda la hora de luz. Es decir, ¿cuál es la función? Cuando nos tocaba, éramos 10, pero 2 por día, recorríamos el pueblo, y la orden que teníamos era cuidar que las tropas nuestras no vinieran al pueblo a hacer desmanes. Nunca nos dijeron qué hacemos con los kelpers que estaban ahí. Sabíamos que los kelpers estaban en sus casas, nos observaban, nos sentíamos observados, teníamos todo eso, pero nunca nos dijeron. Inclusive cuando no podían tener contacto con ellos, ¿no? Sí, teníamos contacto porque inclusive cuando se utilizaban los medios de ellos, un tractor, un acoplado, ellos manejaban su tractor, su acoplado, nosotros íbamos a veces ¿qué nos pasó? Nos pasó la única vez que uno de los buques interisleños, teníamos 2 buques, el Monsunen y el Forest, que eran 2 barquitos chicos que hacían de operaciones entre isla a isla. De conexión. Conexión. Y el Forest nos lleva provisiones para el 5, un día, y nos mandan a nosotros a colaborar, digamos, con el desembarcar, digamos, las provisiones. Entonces, utilizan un tractor con un acoplado, y vamos hasta el puerto, ¿cómo es? Sí, digo bien al puerto, digo bien, al atracadero, no sé cómo. Entonces empezamos a ayudar a desembarcar ese buque y cargábamos el tractorcito. Después, bueno, nos decían más o menos dónde teníamos que ir, donde se estaba instalando cierta compañía, llevarle
Y eso nos sirvió de mucho a nosotros, porque en el camino, por ejemplo, llevaban hormas de queso grande, nosotros bajamos 2 para nosotros, nos bajamos en el camino. Total, el kelper no, le decíamos, va para acá y paraba ahí y bajábamos nosotros. Bajamos pan la primera vez, porque la única vez que llevaron pan fue esa vez y después nunca más hubo pan. El pan que si comimos una vez porque a los oficiales por ahí hacían ellos pancito y pudimos comer porque nos convidaban, digamos. Pero si no, nunca más. Entonces, ese aprovisionamiento que hicieron nos sirvió a nosotros porque también nos provisionamos nosotros. Pero es porque nosotros quisimos, no porque nadie nos daba. Lo hicimos por nosotros. Porque había que sobrevivir, nos dábamos cuenta que no teníamos cómo alimentarnos y bueno, había que rebuscársela. Y el PM, o sea, la policía, después del tiempo, venían soldados de las compañías a buscar algo al pueblo y nosotros teníamos que tratar de que no hicieran desmano, o sea, que no se roben algo, o sea, era cuidarlo, que teníamos que cuidar nuestra propia tropa. Esa era la única función que lo hacíamos de día. De noche hacíamos guardia, pero las guardias que hacíamos eran guardias que lo hacíamos, nos apostábamos por lo menos 15, 20 minutos, porque el frío, la llovizna, lluvia. Nosotros tuvimos, yo siempre digo, de los 52 días que yo estuve en Malvinas, casi 2 meses, de esos 52 días, si juntando los pedacitos de sol que por ahí aparecía, y habremos tenido un día de sol, juntando los pedacitos, porque era así, por ahí se te despejaba, pero al rato ya tenías otra vez cubierto y venía la llovizna, lluvia y el frío, y el viento ni hablar, porque se te juntaba todo eso. Y vos imaginate, esa es la parte que uno dice, pobrecito, no, porque los soldados no son unos pobrecitos, los soldados en todas las guerras les pasa lo mismo. Si vos evaluás cuando, qué sé yo, los alemanes querían tomar Rusia, e ir a Rusia y tuvieron el invierno ruso, qué sé yo, la pasaron re mal. O sea, creo que a Napoleón le pasó, a todos le pasa lo mismo. No hay pobrecitos, no hay chicos de la guerra, por eso nos duele mucho, pero no porque sean argentinos, los merecés. Estamos en las mismas condiciones que cualquier ejército del mundo, con más, con menos, lo que vos quieras, pero estamos en las mismas condiciones. Es decir, los padecimientos que tiene el soldado, que tiene que sobrellevar, es de todos por igual. Por eso es la camaradería, por eso vos no considerás, yo no lo considero, y muchos creo que no consideran que el inglés es tu enemigo. Es una circunstancia, inclusive te lo cuentan muchos, que han tenido contacto, que le han devuelto cosas, que se han conectado, que han hecho amistades. ¿Por qué? Porque el soldado cumple órdenes, pero no, o sea, somos enemigos, nos vemos mal, nos matamos ahí, pero después se termina. Son las cosas políticas las que realmente te llevan, pero el soldado no, cumple órdenes y por eso es algo muy lindo, la camaradería, que cuando nos decían a nosotros es el amor entre hombres, el amor entre hombres, ¿por qué? Porque yo te cubro a vos, vos me cubrís a mí. No hay nada, el amor más grande, como lo dijo Jesucristo, está clarito, no hay nada más grande que dar la vida por el amigo, por el otro, por el prójimo. Jesús lo dijo clarito, y el soldado lo hace, pero muchos oficiales lo han aclarado. Por ejemplo, es cierto, vos luchás por tu patria, vos decís todo lo que vos haces, pero en el momento del conflicto, ¿a dónde está vos? Sos vos y tu camarada. Vos cuando estás peleando no pensás en la patria, no pensás en cosas. Vos estás pensando que no te maten tu compañero, que no te peguen a vos, que tu compañero te va a cubrir. Eso es lo que se hace. Que si llega al pozo antes o después o lo cubrís. O sea, es una hermandad tan linda que se hace, porque es en el extremo. Porque vos decís, es lindo ser hermano cuando todo va bien. Pero en esas situaciones, que son las situaciones donde justamente entender por qué el soldado, hoy se lo desacredita mucho, lo que vivimos con el tema de nunca se valora al soldado, y es cierto, como se dice, no se lo valora sabiendo que vos estás luchando por un bien mayor que es la patria, que eso es lo que hace la diferencia. Los líderes, todo, cuando vos, es decir, en un trabajo, vos trabajás, sí, es cierto, te podés poner tu vida, un médico le puede pasar algo, una jeringa, lo que sea, se contamina, también le puede pasar, hay cosas que te puede llevar a la muerte, muy difícil.
pero el soldado está preparado para ir a la muerte. La guerra es eso, la guerra es muerte. Si el soldado no tiene claro eso, no es soldado. Entonces, salvarse de eso, entonces es un mérito que yo lo digo, tenés que creer. Y si no crees, vas a empezar a creer, porque no hay ateo en las trincheras, como dice un dicho, no hay ateo en las trincheras, vas a rezar. A nosotros nos dieron el rosario. Nosotros cuando empezamos mal, Pablo, que era Pablo Rosado, este muchacho que era rosarino también, amigo de Sergio, que sufrió mucho y yo creo que después, hoy es docente, no sé dónde está en el norte, por ahí, pero ese muchacho sufrió mucho, eran amigos. Y perder un amigo yo creo que fue lo peor que le pasó, este muchacho se vino abajo y todo. Pero antes que se enterara de todo eso, él nos propone una noche rezar el rosario, porque todos teníamos el rosario ese que nos dieron en Comodoro. En Comodoro nos dieron el duvet, o sea, la campera ese que teníamos todo, y nos dieron un rosario. Empezamos a usar todo. Entonces empezamos a rezar el rosario. Y siempre cuento esto de la fe también, porque sin fe no sos nada. Y el soldado que no tiene fe es como que es medio raro, porque no, si vos tenés algo a que aferrarte, porque tenés que aferrarte a algo, porque sabés que estás hoy acá y al minuto puede ya desaparecer, como ha pasado. Entonces, o te matan al lado, hablas tranquilo y al rato, ¿qué pasó con el compañero? No, ya no está más. Son cosas de la guerra. La fe es muy importante. Yo cuento esta, que es graciosa también. Nosotros llegamos a ocupar un galponcito, los 10 soldados. Teníamos nuestros puestos, nuestros pozos de zorro, pero no lo ocupábamos porque se nos llenaba de agua, porque no estaban en condiciones, era frío, no servía para nada. Entonces, ¿qué hicimos? No teníamos un jefe, nosotros mismos nos organizamos y dijimos, bueno, vamos a hacer los pozos, pero vamos a ir a dormir al galponcito. Y al lado había un galpón grande donde había turba, los pedazos de turba, que son justamente la tierra seca que los kelper usan porque no hay leña. O sea, ellos usan, y es real, o sea, el combustible que tiene esa tierra, vos lo encendés, no te da muchas calorías porque es cierto, se te pone rojo y calentás. O sea, tierra que vos tenés seca y la calentás, vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí te das cuenta del combustible que tiene, la tierra. Eso se llama turba, la turba que es la que se usa ahí en Malvinas. Entonces, ellos, los kelper, tenían los galpones donde almacenaban los pedacitos bien armados, como si fueran ladrillos, acomodados todo, y era un galpón de turbas. Y al lado tenía otro galponcito, perdón, que no había otra cosa, cosas que nosotros sacamos, descartamos, lo ocupamos. Y ahí dormíamos los 10 primero, después nos separamos, pero había 10 que estábamos ahí y rezábamos el rosario y todo. Entonces un día salimos a caminar, a recorrer, y encontramos como un basural, encontramos una revista, no sé si era Gente, una revista argentina, tirada. Y vemos una foto de media, ¿viste? De esa, que ocupaba el centro, ¿viste? Toda la página, de Farrah Fawcett Mayors, la actriz, que estaba en bikini. Para nosotros, bueno, dijimos, vamos a llevar la foto, la pusimos no hay soldado, ¿viste? Por lo menos tenía una foto, ¿viste? Como taller. Como un taller, ¿viste? La pusimos ¿cómo es? En una ventana que no se abría, de madera. Y lo chistoso de esto y lo gracioso que es, porque vos lo contabas, teníamos en bikini a la actriz, y al lado pusimos la foto, la estampita, mejor dicho, de la Virgen al lado. Teníamos la Virgen. La Biblia del Calefón. La Virgen. Pero eran las dos cosas que nosotros teníamos, ¿viste bien? La Virgen de Luján, que esa la debo tener yo en algún lugar porque yo sé que la traje esa. La estampita estaba ahí, estaba junto con las dos. Por eso digo, es gracioso porque cuento siempre, digo, teníamos justamente una chica en bikini y al lado la Virgen María. Pero no era malo, ¿viste? Para nosotros ese momento era bueno, porque rezábamos, no éramos malintencionados, ¿viste? Sino que eran cosas que uno tiene. Parte de la supervivencia. Que es parte de la supervivencia, sí, es psicológico también, un montón de cosas que te... Bueno, y rezar el rosario, yo siempre digo, el tema de por qué mucho la Virgen María, porque rezábamos el rosario y yo siempre... Vos sabés que ese galpón, nosotros en uno de los cañoneos navales
más intensos que tuvimos y más cercanos, nos agujerearon. Los ingleses nos atacaban con un cañón de 140 milímetros, que sean 14, ¿no? O sea, no era tan... Pero te dejaba un hueco de 1 metro por 1 metro más o menos. O sea, si te agarraba, te hacía temblar también. O sea, era muy, muy fuerte, ¿viste? Cuando te tiraban eso. Aprendimos a manejar los tiempos que ellos tenían. Por ejemplo, yo contaba 6, la fragata que te cañonaba, por ejemplo, vos sentías que te hacía boom, boom, desde la boca del fuego, y cada boom, boom. Y después de cada boom, boom, te venía el silbido del proyectil. Y vos sentías el sentido del proyectil que a veces venía más cerca. Yo siempre cuento que ahí es donde uno siente miedo. ¿Por qué? Porque es como, y arañás la tierra porque vos decís, que nos pasó. El primer bombardeo que nos pasó así, cañoneo, ese cañoneo a nosotros nos puso en situación, digamos, de la realidad de las cosas. El primero, en realidad, estábamos todos durmiendo. Lo voy a decir así, cuando nosotros veíamos los fogonazos, se ve la explosión roja, se ve todo, pero no teníamos experiencia, no sabíamos qué pasaba, ¿no? Estábamos durmiendo y seguimos durmiendo. Decía alguno, bueno, estarán practicando nuestras tropas. No nos imaginamos que era un cañoneo naval para nosotros. O sea, la idea era salir rajando, como nos sacó un sargento después y nos dijo de todo, manga de pelotudo, hijo de puta, salgan de acá porque lo van a hacer pelota ustedes, ¿qué creen que están? Ahí salimos rajando. ¿Pero por qué? Porque si no, la primera sensación que tuvimos al recibir eso, cuando vimos que ya estaba casi encima, veíamos los fogonazos, fue meternos debajo de las cobijas. Y lo hicimos todo, porque no teníamos experiencia. Lógicamente, después eso se superó enseguida, porque cuando salimos a los pozos de Zorro, ya el próximo cañoneo ya sabíamos que teníamos que salir a los pozos y a los pozos de veneno. Pero nosotros no teníamos ese manejo de cómo era un cañoneo, no habíamos hecho nada. Toda esa experiencia, por eso se es veterano. Por eso por eso cuando te preguntan, pero ¿por qué un veterano? A ver, ¿qué hace diferente a un soldado? Porque va conociendo todo eso. Si vos me decís, yo recibo un cañonazo hoy, yo me voy a dar cuenta de que me están cañonando. Y capaz que vos decís, che, ¿qué está pasando? Vos te ponés a pensar eso. Y fíjate cómo en la vida civil nos queda. Cómo te hace toda esa situación. Después te voy a contar el derribo del avión, todas esas cosas, el cañoneo naval, todo eso, cómo va influyendo a nosotros y cómo te queda en la vida. Bien, entonces a partir de ese 21 de mayo, en donde ustedes empiezan a entrar en razón, que están en guerra, nos contaste cómo se vive lo que es el bombardeo y el cañoneo británico, esa situación de desgaste. Bueno, ahora voy a entrar en el tema de la aviación, que justamente con el tema de aviación yo no tuve miedo. ¿Por qué? Porque eran diferentes las cosas. El cañoneo naval, yo te digo, estábamos paralizados, no teníamos que estar en el Pozo Zorro, no había acción, digamos, no podía descargar la adrenalina. En cambio, con la aviación sí, porque inclusive podíamos disparar nuestro armamento, aunque era muy rápido, pero lo logramos. El 21 de mayo, que es donde se produce el desembarco en San Carlos, a las 9 de la mañana tenemos en la entrada de la bahía un helicóptero inglés, primero no sabíamos, pero un helicóptero inglés que quiere entrar pero no entra, se va. Y en un momento, a los minutos después de eso, aparece un avión, que yo lo vi como salir debajo de tierra, porque pasó por sobre nosotros. El avión pasa por sobre nosotros, porque yo lo cuento... ¿Ustedes estaban a una altura? Muy bajo, a la altura de un árbol, por ejemplo, que yo lo vi muy bajito, por eso te digo, el avión se ve que entró siguiendo la sinuosidad que tenía la entrada, digamos, pero con una velocidad increíble, ¿eh? El piloto maniobró muy bien, que a nosotros decían no eran maniobrables, no, los aviones, los Harrier, maniobrables totalmente. Hasta inclusive lo cuento, lo vi en cámara lenta, porque ese es otro tema que después quiero ver. Quiero decir, ¿por qué? Porque tanta velocidad, el cerebro trabaja de una forma que quiere, como que yo le veo la cara al piloto, pasa por encima, nos ametralla adelante, así, ya pasando, no tenemos baja, no tenemos nada, porque lógicamente ya salía del rango y ya se iba. Cuando quisimos dispararle, porque ya teníamos los fusiles, nosotros vivíamos con los fusiles, y queríamos dispararle, y no pudimos porque era tan rápida la velocidad. Ese avión se va.
Creemos que después es otro avión el que nos ataca, y en realidad no es el otro, es el mismo avión. El mismo avión que vuelve en otra dirección, como el entrando en la bahía. Ese avión es donde yo lo marco bien, ¿por qué? Porque lo veo como sin cámara lenta, o sea, todos los movimientos los veo en cámara lenta. Veo cuando tiene una explosión detrás, que es justamente uno de los comandos argentinos, le lanza un Blue Pie, o sea, un proyectil, ¿cómo es? Un misil Blue Pie. Y las compañías, teníamos una compañía adelante, nosotros estábamos al costado, de todos lados se le tiró a ese avión. Se le tiró con ametralladora, se le tiró con los misiles y lógicamente se ve que el misil le hizo perder el control al piloto, y yo veo que el piloto en un momento se eyecta, el avión al no tener más control, pega una media vuelta así como de 180 grados, y después se me pierde porque tengo la casa de los oficiales que te digo, se me pierde y siento la explosión. Se ve que 400, 500 metros, no sé, tenía el cerro, choca contra el cerro y lógicamente el piloto a baja altura se eyecta. Jeff Glover, que después es prisionero, lo tuvimos que, a mí inclusive yo estuve de custodia ahí con otro soldado, con Timoteo Herrera, otro soldado que nos mandaron a cuidar justamente mientras lo atendían en el hospital de campaña a este piloto, los comandos y los médicos que estaban ahí. Lo atienden y nosotros estamos. Tuvimos todo el día apostado, digamos, este muchacho adelante del club y yo atrás. Yo atrás tenía como un campo de fútbol y detrás tenía unas casas, digamos, del lugar. A las 3 de la tarde veo una cosa chiquita, un avión chiquito, que no se identificaba si era nuestro o si era inglés. Pero da una vuelta grande y cuando veo que viene, que se pone en una cierta posición, el Harry es inconfundible. Con sus alas bajas enseguida te das cuenta que un avión, en ese momento se identificaba bien de nuestros aviones lo que era el Harry. Entonces veo qué cosa, yo no tenía cubierta. La cubierta es para protegerse del fuego, no tenía nada. Yo tenía el campo de fútbol. ¿Qué hago? Me pongo rodilla a tierra y disparo un proyectil. ¿Con tu FAL? Con mi FAL. Ese proyectil es trazante, porque cada 5 nosotros teníamos munición trazante. En municiones, digamos, normal, digamos, y cada 5 poníamos una munición trazante que es para marcar, para darte, si era de noche, para más o menos marcar, digamos, a dónde se dispara. Yo veo el proyectil que hace todo lo que es, cuando te enseñan cómo es un disparo, todo, como la trayectoria, cómo es, tiene una trayectoria, después tiene la caída, toda la hipérbola, todo lo que hace ese ángulo, todo ese recorrido, tal cual lo vi. Pero debajo del avión, o sea que no estaba fuera de alcance, el avión estaba lejos. Pero el avión Harry se mueve rápido. Al ratito lo tenía encima mía, y yo lo vi que se venía encima. Y antes que lo tenga encima, hace un pequeño giro y empieza a ametrallar adelante. O sea, atacó al hospital. O sea, o mejor dicho, no sé si lo atacó al hospital o vio, pero no discriminó, digamos, y empezó a atacar adelante. ¿Donde estaba incluso? ¿O ya había salido de ahí el piloto? El piloto del inglés estaba ahí. Estaba todavía ahí. Estaba ahí, no, porque después lo llevaron a Puerto Argentino, no sé, creo que lo trajeron al continente. Ese avión después también se pierde porque hay casa, qué sé yo, el monte, qué sé yo. Creo que lo derribaron. Ese piloto no se recuperó. Lo derribaron, no se recuperó. Y mi compañero que estaba delante después cuenta, sí le pudo descargar un cargador completo. El FAL tiene 20 proyectiles, le descargó los 20. Yo le tiré 3, 4 tiros, le habré tirado, no alcancé. El primero que te digo, y después cuando vi más cerca, le empecé. Para colmo, mi FAL es como que en automático no me funcionaba. Entonces tenía que tirar repetición, cosa que no te sirve en un avión, porque el avión tiene que tener una ráfaga, si no te va a servir. Más arrasante. O sea, tiro a tiro le puedo tirar si tengo enfrentando a un enemigo que está delante, lógicamente. O sea, eso fue a Sol 21. De ahí empezaron las acciones, siempre veíamos aviones, generalmente andaban de a 2. Hoy te contaba que este avión anduvo solo porque salieron las PAC, las patrullas aéreas de combate de ellos, que le decían PAC, siempre de a 2. Pero Jeff Glover tuvo el compañero que tuvo un problema, no sé qué, del avión,
regresó y le dieron la orden a él. Él tenía la orden de bombardear el sector, o sea, yo lo estoy contando ahora, pero si ese piloto hubiera cumplido la orden como tenía de bombardear ese sector, yo no estoy acá, porque esa bomba caía en donde caía, pasó encima de nosotros, o sea, no íbamos a contar. Pero él no tira la bomba porque dice, estaba muy cerca del poblado. Él evaluó a los civiles, a la población civil. Entonces dijo, no, se fue, pidió a la fragata, que no sé cuál era el que mantenía contacto él, o a su ¿cómo es? Portaaviones, pidió orden de qué hacer. Le dijeron, bueno, volvé a pasar, pero saca fotos. Y ahí es donde ya estaban todos los preparados y ahí lo hicieron pelota. Pues él reconoce que se salvó no sé cómo. Eso fue el 21. Después tuvimos muchas acciones de que parecía que te iban a atacar, no te atacaban, empiezan los ataques navales, pero el 26 tenemos otro ataque de Harrier, dos aviones, que siempre nosotros los aviones venían de un sector, del otro, pero nunca habían pasado por sobre el cerro que teníamos desde el canal y teníamos la compañía C bien establecida. Se ve que los tipos ya tenían todo eso, porque en el transcurso del tiempo, nosotros en una noche también sentimos un helicóptero, nos tiran una bengala, se pone como de día y seguramente todo eso, inteligencia que han hecho, y ya había sectores que ellos la tenían marcado. La compañía esa que estaba ahí seguramente ya la tenían bien marcadita y estos dos aviones pasan, uno viene ametrallando y el otro le lanza bomba, o sea, lo bombardean el lugar. Ahí es donde se producen los 5 muertos, 5 o 6 muertos del regimiento, de esa compañía. ¿Qué regimiento estamos hablando? Regimiento 5 de Infantería, que estaba en ese momento en Paso de los Libres, creo que. Paso de los Libres. Hoy está en Villaguay. Ellos tienen esas bajas. Ellos tienen esa baja y después tienen otra baja que por desnutrición. Eso también es el tema de, para hablarlo lleva mucho, pero hablar de que era un regimiento aislado. Porque, es cierto, no teníamos víveres, no teníamos nada. O sea, los ingleses logran el control aéreo de la bahía, ustedes quedan a la buena de Dios, como se dice, sin la posibilidad de recibir abastecimiento regular. Fíjate, y son esos 3 regimientos. Fíjate que el 23, antes del 26, yo te digo el ataque el 23, el 21, mejor dicho, 22, sale 4 helicópteros de Puerto Argentino para nuestra zona, para llevar armamento y también comida y un montón de cosas. Esos 4 helicópteros, 3 eran 3 helicópteros Puma que llevaban personal y las cosas que tenían. Y una Augusta, que es un helicóptero que está armado, artillado para defensa, en caso de ataque. Son interceptables, o sea, creo que el 21 o el 22, no sé qué, no pueden, se quedan, no sé, en Darwin, por ahí en esa zona, y al otro día, el 23, sí salen y logran cruzar el canal y ya en la Gran Malvina lo detectan los Harrier, me parece, y ahí de los 4, creo, a Puerto donde estábamos nosotros, llegó uno solo. El personal sí, todo salvo. Que justamente no sé si era domingo o qué día era ese 23, porque nosotros íbamos a misa, eran como las 4 o 5 de la tarde, ya casi de noche, llovía mucho. Nosotros en el medio del camino, la misa era en el hospital de campaña, me acuerdo que vimos un reflector que venía haciendo señales, el helicóptero estaba queriendo ingresar, haciendo señales que era argentino, o sea, no lo pudimos identificar. Entonces, me acuerdo de eso porque nos embarramos todos, porque nos tiramos cuerpo a tierra en el mismo barro, ahí, la lluvia, en el camino. Claro, porque dijimos, nos va a atacar, y nosotros preparándonos para recibir el ataque, también responderle al ataque. Pero cuando entró, lo identificamos. Nuestros helicópteros tenían una cosa amarilla que lo identificaba, entonces, cuando nosotros veíamos eso ya sabíamos que era nuestro. Entonces se identifica, llegan bien, comparten la misa con nosotros, se agradece todo por haber llegado bien, todo. Eso se hizo. Sí, se perdieron 3 helicópteros, pero uno llegó y personal llegó bien. O sea que eso también lo tuvimos. Eso fue el 23. El 26 tuvimos este ataque. El 27 de la noche tenemos otro ataque naval, que es un ataque
que realmente también nos afectó bastante, nos agujerearon todo lo más cercano que tuvimos. Al otro día, del 26 al 28, vemos justamente esta parte donde te decía yo que había como un campo de fútbol, todo pozo agujereado de 1 metro más o menos, los cráteres y los cañoneos. O sea que había sido terrible. O sea, ustedes reciben ataque naval, aéreo. ¿Hubo alguna incursión también de fuerzas regulares, de comando? Ahora te cuento un poquito, para ir viendo casi al final de todo esto. El día, estoy hablando más o menos de entre el 7, 8, el 5 de junio, ya estamos entrando en junio. El 5 de junio, ¿qué pasa? Mabragaña ve que los ataques estaban muy casi exponiendo a la población. Entonces, con buen criterio, lo que hace es quiere sacar todos los civiles y llevarlos a otro lugar. Y para eso le ordena a un sargento primero, que era del Instituto Geográfico, que sabía inglés, todo, le ordena, y 4 soldados, del que me incluyo. Esos 4 soldados con este sargento primero teníamos que ir a llevar, y yo me enteré hace poco, que se llamaba Mani Branch, el lugar ese, que era una casa, un galpón. Nosotros fuimos al galpón, la casa quedaron los civiles, que eran, qué sé yo, 15, 20 personas, no eran muchos, hombre, mujer y niños, o sea, no había mucho, a cuidarlo. Cuando estuvimos en ese lugar, en una noche, que debe haber sido el 7 o el 8 de junio, nosotros vemos un helicóptero que nos pasa. Me tocaba a mí en ese momento hacíamos imaginaria, dentro, o sea, la imaginaria que está dentro de la cuadra, nosotros dentro del galpón, mientras los otros descansan, nosotros cuidamos que tengan descanso bien. Y bueno, estábamos charlando con el sargento primero, estaba yo charlando con él en la puerta del galpón ese. Mientras charlamos sentimos un solo y nos pasa una cosa blanca, grande, o gris, no sé, vimos una cosa que nos pasó cerca. No nos deben haber visto porque si no, se estaban infiltrando los grupos del SAS. ¿Por qué pasó esto? Porque después nos enteramos, yo no sé si el 8 o el 10, fue que una parte de los comandos se encuentran con ellos, y ahí es donde hay un combate, que nosotros a la mañana lo sentimos, ese combate, un combate entre los del SAS, que supuestamente eran 4 también, pero 2 nomás son los que enfrentan, y cómo estaba el teniente primero Duarte, y 4 que ahí está el mono Altamirano, que tiene el santafesino, que tiene San Luis en realidad, pero bueno, se arraigó acá en Santa Fe. Bueno, ahí es donde estaba él también en esta patrulla, y dice que había unas piedras, no sé, grandes, y se conectan, lo ven al morocho a Roy Fonseca. Y Roy Fonseca, claro, era un tipo, no sé de dónde era, era un comando del SAS. O sea, estaba con su jefe, que era el capitán Hamilton, que es el que muere, que lo matan ahí, bueno, muere Hamilton, toman prisionero. Por eso Howard tiene la particularidad donde fue más aislado, pero donde se tomaron prisioneros. El piloto y Roy Fonseca, que también era... O sea, tiene sus características, por eso es bueno contarlo muchas veces, porque se habla mucho de Puerto Argentino, de todas las acciones de la Isla Soledad, pero nunca se cuenta, nosotros tenemos infinidad de cosas para contar dentro de lo que es Howard, o toda la zona de Howard, Bahía Fox también, de la zona de la Gran Malvina. O sea, es más, se recibió una orden que no se podía llevar a cabo porque no había gente, el personal ya estaba en las últimas. Se llegó a lo último una orden de que se preparara a los que estén en mejores condiciones para traspasar el canal de San Carlos y atacar la retaguardia del enemigo. Como el enemigo iba avanzando, hubiera sido una buena operación, pero si tenías con qué hacerlo, elementos, digamos, soldados bien preparados, alimentados como corresponde, tener los medios de transporte, que no había nada, helicóptero, lancha, o lo que sea, lanchones, lo que sea, como para transportar a esa gente, era imposible. O sea, era irrealizable esa operación, pero se tuvo en cuenta. Es lo mismo que los paracaidistas, el poder saltar. Hubo una orden que no se cumplió, pero si se cumplía tampoco es. En esa zona, como decía alguien que sabe de este tema,
un coronel que tenemos nosotros, que es Prandone, que es paracaidista y que justamente estaba con ¿cómo es? El regimiento de paracaidismo. Y justamente dice... ¿Aerotransportado de Córdoba? El aerotransportado 4 creo que sí. Sí. Bueno, justamente era irrealizable también. ¿Por qué? Porque las bajas que iban a tener, más del 70%, no servía. ¿Por qué? Porque al lanzarse en esas zonas que muy de piedra, de cosas, era tener bajas antes de llegar al combate, tampoco servía. Entonces, con buen criterio también el jefe dijo, no, esa operación es irrealizable. Así que hubo cosas que no se hicieron porque realmente era perder gente. Y frente a estas adversidades de transporte, logística, ustedes quedan totalmente aislados. Nos situamos en los últimos días de los combates ahí dentro de la Gran Malvina y obviamente en Puerto Argentino. Hablábamos de los primeros días de junio. ¿Cómo los toma ustedes justamente entre el 12 y el 13 de junio, considerando que el 14 cesaron las hostilidades? ¿Cómo se desenvolvieron esos acontecimientos ahí en la isla Gran Malvina? Como te decía, nosotros, por ejemplo, lo que era Darwin, Goose Green, donde tuvo la batalla esa del 7 de infantería, esa batalla nosotros la vimos porque se veía todos los fogonazos, la acción esa se vio bien. Puerto Argentino ya más lejos, igualmente se sentían las explosiones de los ataques, todo de la otra isla se sentía. Nosotros ya estábamos ahí en Many Branch, donde te dije que estábamos cuidando a los Kelper. Nosotros recibimos la orden de cese del fuego el día 15 de la madrugada. 15 de la madrugada, acá se pone 14 de la medianoche, 15 de la madrugada. Cuando cese el fuego, desarmar fusiles, que era la orden que teníamos, y hacer nada. Esperar. Nos quedamos esperando el otro día, el día 15. Nos dijeron que esperamos. Hubo un helicóptero inglés que empezamos a ver que empezó a circular alrededor, pero no venía. Nosotros ya habíamos desarmado todo, estábamos desarmados, ya esperando. Éramos el sargento y 4 soldados, estábamos esperando ahí. Siempre me cuento esta anécdota porque también los ingleses, el helicóptero en un momento se posa delante de nosotros unos 15, 20 metros y nos apunta y más o menos al 1,5 metros, 2 metros, o sea sin posarse, apuntándonos con la ametralladora, de los costados se tiran 2 ingleses, seguramente grupos especiales, con las bandas tipo Rambo. Pues yo me acuerdo siempre, porque digo, tipo Rambo, los tipos se tiran, la MAC pesa casi 10 kilos, más con todo ese, no sé cuántos kilos, son muchos kilos. Tirarte de eso no es fácil. Bueno, los tipos se tiraron de los dos lados, corrieron para el sector de la casa, corrieron para otro lado, o sea, hicieron todo un despliegue, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que tenía. Y a nosotros se olvidaron, pero era el helicóptero que nos apuntaba. El helicóptero tenía delante la ametralladora axial que manejaba tranquilamente el piloto y si hacíamos movimientos raros nos borraban. Después que hacen ese control, vienen hacia nosotros, Han, levantamos las manos y todo, vinieron, nos controlaron todo y ahí tuvimos el primer encuentro, digamos, ya como prisioneros, porque en realidad de ahí nos separan el mismo helicóptero, nos embarcan en ese helicóptero y nos llevan a Puerto Howard, a Puerto Yapeyú, donde ya nosotros vimos eso fue triste también, porque ver en la cancha esa ya estaban las compañías, algunas de las compañías ya formaditos, ya sin fusiles, sin nada, y ya con los cordones sacados, ya todo, porque te sacaban todo, ya listo como para, ya prisioneros, digamos. Ese ya de ahí nos tomaron, eso fue el día 15, a nosotros fue rápido. El 15 a la noche, bueno, todo ese día 15 nos quedamos, nos llevaron a un galpón cerca del puerto, a todos, nosotros éramos 10, quedamos juntos los 10, nos registraron, todo eso, y a la noche nos sacan en un lanchón de desembarco de ellos, donde el lanchón es grande, no sé, entrábamos de bastante, entrábamos en ese lanchón, ponele 100 tipos fácilmente entraban en ese lanchón, y tenía 2 ingleses que te apuntaban con las ametralladoras, y nos llevaron ya de noche a un buque donde se ve que era de desembarco ese buque también, porque entramos en un lugar donde vos veías, estaban apostados los ingleses también ahí con sus fusiles, y ingresamos
es decir, nos pasamos al buque, ahí fue un cambio total, porque veníamos del frío, mojado, y empezamos a sentir calor, porque es todo calefaccionado. Nos llevaron a un cierto lugar donde nos hicieron sentar, y ahí nos dieron bien de comer, que es el trato, como cuenta alguien, dice, cuando llegaron ustedes acá a Madrid, ¿les dieron algo? No nos dieron nada. Nos llevaban para un lado, para el otro, no nos dieron nada. Los ingleses lo primero que hicieron cuando nos tomaron prisioneros y nos llevaron al buque es darnos de comer. Yo me acuerdo que nos dieron, por lo menos yo recibí uno igual que los jarros que teníamos nosotros para tomar, lleno de carne cocinada. No sé si la habían sacado nosotros mismos o cómo es, pero lo tenían. Y nos dieron a repetir, que muchos vomitaban, porque lógicamente estábamos en una disposición donde vos comías mucho, pero tu estómago no resistía, ya no te daba. Entonces, es como que vomitaba todo y volvían a comer, era un desastre. Pero bueno, pero el tema es que nos quedamos ahí en ese lugar después de comer y lógico, nos dormimos todos. Ponerle que haya sido de las 10 hasta las 12 de la noche, quedamos todos dormidos, todos juntos ahí, calefaccionados, comidos, quedamos. Nos levantan otra vez, nos sacan, nos vuelven a sacar en los lanchones y de ahí nos llevan a donde definitivamente para llegar al continente fuimos al Canberra. El buque Canberra que trajo como 4.000, 5.000 prisioneros de guerra. Es decir, fueron primero a nuestro lugar, después estuvieron en San Carlos, en Puerto Argentino, no sé, recorrieron toda la zona y fueron llevando prisioneros porque mucha gente, la compañía nuestra estuvo, nosotros no la vimos, no la encontramos, pero cuando bajamos así en Madrid, 4 días después, porque estuvimos desde el 15 hasta el 19, porque supuestamente ellos decían que no los dejaban entrar y que tenían peligro de que los ataque la Fuerza Aérea, que ellos no tenían certeza, entonces los tipos no se acercaban, hasta que no tuvieron bien seguro de que en Puerto Madryn podían llegar a desembarcar, diga la gente, ellos no sé. Y ahí en el buque también no sabíamos, porque nos decían, no sabemos, pueden irse, lo podemos tener acá, lo podemos llevar a Inglaterra, lo podemos llevar acá como a Uruguay, no sé dónde. A la Isla Ascensión también, que contaban. A distintos lugares, nadie sabía nada. Del 19 sí, ahí supimos bien. Una vez que regresaste, entonces volviste en el Canberra, llegaron a Madryn. Llegamos a Madryn, de ahí pasamos a Trelew. Porque ahí en Rawson no creo no había pista. Tenemos a Trelew, que son 70, 80 kilómetros, no sé cuánto, no es muy lejos. Otra vez, avión. Pero ese avión ya venía con azafata y con asiento. Eso es lo que puedo contar, porque un poco más cómodo. En ese vuelo sí, fuimos bien y nos llevaron en el Palomar, seguro, no sé, después nos llevaron ¿cómo es? A la escuela, no, a la escuela de suboficiales, como es de la Lemos. Algunos fueron a la Cabral, otros fueron a la Lemos, Campo de Mayo. Y ahí es donde nos hicieron que yo les reclamaba la otra vez, porque les digo, es donde realmente tendrían que habernos dejado haciendo todos los estudios, controlando. Todos habíamos perdido peso, no sé, distintos pesos, pero todos veníamos flacos, mal alimentados, todo. Lo poco que nos dieron es de comernos, así como engordarnos un poquito, pero ni siquiera se tomaron el trabajo de decir, controlarte bien, porque nosotros había una mesa instalada donde te preguntaban, ¿usted tiene algo, está herido? Y todos queríamos irnos a la casa. Entonces alguno que tenía algún problema directamente no lo decía. No, estoy bien, pase, pasamos. Pero tenían que habernos hecho desnudar a todos, sacar todo, toda la ropa, todo, controlarte un médico como corresponde. Y esa es la parte física, pero después faltaba la parte psicológica. Se tenían que haber tomado el tiempo, eso es lo que no hicieron todo mal esa parte. Yo siempre lo reclamo porque digo, y te dicen no estaban preparados, qué sé yo, bueno, pero eso trajo las consecuencias de los suicidios que después hubo, un montón de cosas, que por eso te digo, si lo hubieran hecho bien, no importa si vos tenías que quedarte un mes más internado, 2 meses, pero el tema es que te saquen bien de ahí, porque a nosotros nos mandaron, después salimos de ahí, nos mandaron al cuartel, del cuartel nos dieron el documento, chau. Si te he visto no me acuerdo, cada uno fue enfrentando como pudo la vida civil. Y eso lo hicieron los militares en ese momento. Por eso yo amo a mi ejército, siempre lo digo, amo a las Fuerzas Armadas, todo lo que sea, pero quienes estaban a la cabeza, que los mandos que estaban, para mí fueron de lo peor, una porquería.
Lo digo así porque realmente no tuvieron a la altura de las consecuencias, es decir, de ponerse en decir, bueno, ahora está bien, vienen derrotados, todo lo que vos quieras, vienen mal, pero hay que hacerse cargo, no se hicieron cargo. Después vinieron la parte civil, o sea, la democracia, y pasó exactamente lo mismo. Nosotros los veteranos siempre hemos pasado por eso, o sea, el veterano, yo me hago valer hoy, después de casi 43 años, pero yo no sé a quién le contaba que la primer parte de posguerra fue lo peor. ¿Por qué? Porque enfrentarte en la vida civil, y uno venía un poquito hecho un Superman, porque después también lo vi. Yo creí que había cosas que no me iban a pasar, que no iba a tener un accidente. ¿Por qué? Porque venía con, digo, no morí, no me pasó nada en Malvinas, acá no me va a pasar nada. Venía como un Superman. O sea, creí que eso lo pasaba yo, no, otros también pasaban lo mismo. Ese sentirte como que, y al final te chocabas con la situación de que nadie te consideraba, nada, o sea, te sentía, y si vos querías contar algo no lo podías contar. Primero porque te costaba, pero cuando querías contar algo veías que como que el otro lo tomaba como que era una cosa que no servía. Por eso los veteranos cuando empezamos a juntarnos, cuando empezamos a reunirnos entre nosotros, era lo mejor, porque vos me entendías a mí, yo te entendía a vos. Todo lo que yo pasaba, lo que yo te contaba, sí, me pasa lo mismo, me pasa, o sea, en distintos grados, pero todos teníamos eso, que entre nosotros sí podíamos decirlo. Pero le decíamos a otro que no tuvo esa experiencia y lógicamente era como decirle, contarle. Por eso muchos no querían contar las cosas, porque se sentían como que se burlaban, o vos te sentías como que te hacían menos, y vos querías contar cosas bien y no las podías contar, porque vos decías no te entiende. Claro, no te entienden porque no tenían esa vivencia. En cambio nosotros tuvimos esa vivencia y lógicamente sí podíamos entendernos. Por eso los veteranos sabemos, o sea, no hace falta que nos digamos las cosas, porque yo estoy ya sabemos qué nos está pasando. O sea que la posguerra, por eso es cierto, la posguerra a veces podemos decir fue un poco peor que la guerra misma, ¿viste? Porque el que quedó, quedó, y el que vino, ¿qué hacemos acá? Tuvimos problemas con el tema de laburo, con el tema de vivienda, el tema de salud, que ya te digo, desde el vamos, el tema de salud no se hizo lo que se tenía que hacer. Hoy todavía seguimos peleando por el tema de salud, tenemos PAMI, nos dan PAMI, y a veces cuesta porque ya ahora, con la edad, que ya cronológicamente ya no estamos, antes éramos jóvenes, porque yo muchas veces me cuestionaba, porque me preguntan, y el frío y todo eso, y porque éramos jóvenes, qué sé yo, no sé, lo pudimos pasar porque hoy si voy también, no sé cómo reaccionaría, pero es distinto porque ya no tengo la misma edad como para pasar frío, esto es distinto. Justamente sobre eso, anclando en este presente y habiendo hecho un recorrido de lo que fue la posguerra y también la crítica que haces, como decís yo, que querés a tu ejército y sos parte del ejército, pero considerás que no se hicieron bien las cosas cuando los trajeron, entre ese ocultamiento, la censura posterior, siempre la causa Malvinas se fue sosteniendo y ustedes como veteranos hicieron mucho para que eso se sostuviera, pero también socialmente hay un reconocimiento después de muchos años. Para cerrar esta entrevista, agradecerte valiosísimo tu testimonio y el panorama de época que nos diste. ¿Qué significa Malvinas y qué te gustaría dejar como mensaje para las generaciones presentes y futuras que vean esta entrevista sobre lo que nosotros tenemos que valorar por el esfuerzo que hicieron ustedes, pero qué significa Malvinas como causa nacional y como tu experiencia de vida? Yo creo que Malvinas nos ha marcado terriblemente a los veteranos y eso es un sello que no lo podés borrar con nada. O sea, el veterano tiene marcado a fuego lo que significa la patria, lo que significan los símbolos, lo que significan todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo ha logrado a través del sacrificio, la abnegación. La abnegación, que es algo que hoy lo entiendo, porque el militar tiene que ser abnegado, porque está dejando a veces su familia por una causa mayor, que es la patria, que a la vez vos sabés que si la patria está bien, tu gente también está bien. Eso es lo que tenemos que entender. El mensaje sería que
Que es bien, es cierto. Yo tengo que pensar en mi familia, tengo que pensar en mi gente, tengo que pensar por mi pueblo, todo lo que vos quieras, pero el fin mayor es la patria toda. O sea, como hermanos todos, empezar a querernos, el argentino, fíjate, yo voy a dejar algo claro, Argentina tendría que ser una potencia mundial. Tenemos todo. Tenemos territorio, porque es el octavo país del mundo en extensión, tenemos todos los climas, tenemos las riquezas, o sea, tenemos la materia prima, tenemos gente, ese crisol que alguna vez dijeron de raza, qué sé yo, hay gente con una inteligencia, tenemos premios Nobel, gente que ha sido el ejemplo. Y tenemos, el veterano hoy tiene que ser ejemplo de eso, de humildad en el sentido de reconocer que lo que se hizo es cierto, brindamos todo, porque es cierto, yo creo que lo que se hizo con el esfuerzo, hoy lo entendemos, hoy es distinto. Yo, por ejemplo, yo lo dije, me daba vergüenza los primeros años, viví una situación difícil también yo nunca creí en el suicidio, pero en un momento me sentí entre cuatro paredes que no tenían ni puerta ni ventanas, me sentía mal, sin embargo salí adelante porque tengo mucha fe en Dios, yo creo que eso es lo fundamental. Y para decirte y cerrándote, yo creo que Malvinas es cierto, es la única gesta, causa que nos une a los argentinos, porque todavía, siempre digo, Malvinas todavía no es una solución, no tenemos, todavía está en poder del enemigo, y tenemos que tener en claro, yo le quisiera dejar a mis generaciones futuras, no dejarle una mochila, sino que la tengamos que resolver nosotros. Ojalá la pudiéramos resolver y entender que ese pedacito de territorio no es simplemente dos islitas perdidas ya. Más allá de todo lo que tiene, riqueza y todo lo que hay 632 muertos, centinelas que decimos nosotros, que por ellos, todos los argentinos, deberían no perder la memoria y seguir luchando por Malvinas. ¿Por qué? Porque esos hermanos, porque yo digo, me emociona, yo puedo contarlo, pero ellos, que son los verdaderos héroes, nosotros no somos héroes, nosotros cumplimos con lo que pudimos, pero los verdaderos héroes son ellos, que nos están esperando, siempre decimos lo mismo, nos están esperando y nosotros, por eso Malvinas para nosotros es todos los días, y si tuviéramos que ir a embarcarnos en Malvinas, lo hacemos ya, no tenemos ningún problema. ¿Pero por qué? Mucho por esa gente que no ha vivido su vida, lo entregó todo, lo hizo todo, teniendo corta edad, porque realmente sea soldado, suboficial, oficial, todos eran de corta edad. Lo que hacían la parte táctica eran gente, habrá habido algún mayor, sí, alguna persona mayor, pero la mayoría eran todos gente joven. No somos chicos de la guerra, éramos hombres. No hay que descartar esto de decir, no, porque eran chicos, no. Los ingleses tenían soldados de 17 años, menos todavía. Entonces, no hay que hacernos víctimas, no podemos ser nunca víctimas. Pero esos que están allá, esos son los verdaderos héroes, y que por respeto a ellos, el argentino no tiene que olvidar, tiene que tener memoria, y es una causa que todavía tiene que, hasta que no las Malvinas no digan, flamee la bandera argentina, no podemos quedarnos tranquilos, porque no va a ser. Yo creo que la unidad del argentino va a ser cuando tengamos flameando en Malvinas la bandera argentina. Ahí vamos a decir, realmente estamos haciendo las cosas bien. Es un país bendecido por Dios porque tenemos todo. Nos falta, yo siempre a veces discuto, digo, nos falta dirigencia, pero la dirigencia también sale del mismo pueblo. Entonces nos está faltando educación y cultura. Hay que ponerse a trabajar y hacer las cosas bien. Dejar de toda esa corrupción que se habla. Ya no podemos pensar en corrupción. Al corrupto hay que sacarlo del medio. Necesitamos gente honesta, gente humilde, gente con capacidad, que tenga ganas, que estudie, que se prepare, porque este país le da todo. Se van hoy porque no tienen posibilidades, muchos jóvenes. Esos mismos jóvenes tenían que estar trabajando acá en la Argentina para sacarla adelante, si tiene todo. Eso es lo que yo considero. Tenemos todo y estamos bendecidos por Dios. Eso es fundamental. Jorge, muchísimas gracias por tu testimonio. Ya sos parte de Voces de Malvinas. Este testimonio, como decíamos, va a quedar marcando también un poco la agenda de
lo que vivimos como argentinos. Te tocó a vos ser protagonista directo de la gesta, y bueno, esto ayuda también a seguir alimentando la memoria de los 632 caídos que tenemos, y te agradecemos por haber participado. Yo le agradezco a ustedes que están haciendo este trabajo magnífico, y quiero cerrar con algo que en algún momento nos quisieron victimizar, y quiero decirle que el veterano no es víctima. Pregunte a quien le pregunte, no es una víctima, no somos víctimas de nadie. Nosotros cumplimos con algo fundamental, era una ley del Estado, la ley del servicio militar obligatorio, y fuimos a defender nuestra patria, que siempre, por eso uno está preparándose constantemente. ¿Por qué? Ojalá, Dios quiera, nunca una guerra, pero hay que estar preparados. Y preparado significa yo como soldado para la guerra, lógicamente, pero el argentino de bien tiene que prepararse con el estudio. Los jóvenes tienen que estudiar, tienen que capacitarse, prepararse, tratar de hacer bien las cosas. Y no se están haciendo bien las cosas, porque a veces no hay problema de los jóvenes, es problema de gente grande que por la tanta corrupción que hay, no le estamos dando lo que ellos realmente necesitan, y muchos están pidiendo, que quieren eso. Por eso la disciplina, el respeto, todas esas cosas, los valores nunca deben de caer. Tenemos que tener en cuenta que lo único que saca adelante a cualquier pueblo, a la familia, lo que vos sea, es respeto, disciplina y ponernos a trabajar en serio. Así que yo agradezco este momento, y ojalá Dios quiera, que yo a lo mejor ya no lo voy a ver, pero que la Argentina sea una potencia mundial y sirva de ejemplo para otros países también. Muchísimas gracias. Gracias a vos.